Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Irrelevante a todos los efectos, salvo por haber sido designado secretario de las asambleas de las mujeres, porque las mujeres son iletradas y no pueden cumplir esta función. Y puesto que estas son las actas, y yo el redactor de las mismas, y además soy maestro de escuela y a diario instruyo a mis alumnos para que hagan esto mismo, soy de la opinión de que mi nombre debe aparecer en el encabezado junto con la fecha. Ona Friesen, miembro también de la colonia Molochna, fue quien me preguntó si podría yo redactar las actas, aunque no utilizó la palabra actas, y me preguntó más bien si podría yo dejar constancia de algún modo de las asambleas y crear un documento del que ellas pudieran disponer. Tuvimos esa conversación ayer tarde, en el camino de tierra entre su casa y el cobertizo donde me tienen alojado desde que volví a la colonia hace meses. Una disposición temporal, en palabras de Peters, el obispo de Molochna, donde temporal podría significar cualquier plazo de tiempo porque él no se rige por un entendimiento convencional de las horas y los días. Estamos aquí o en el cielo para la eternidad, y eso es todo lo que necesitamos saber. Las casas principales de la colonia son para las familias y, estando como estoy solo, no sería extraño que me quedara para siempre en el cobertizo, para los restos, lo que en realidad tampoco me importaría. Es más grande que la celda de una prisión y quepo de sobra. Yo y un caballo. Ambos fuimos rehuyendo las sombras mientras hablábamos. En cierto momento, a mitad de una frase, el viento le levantó la falda y tuve la impresión de que me rozaba la pierna con el dobladillo. Íbamos buscando el sol, moviéndonos a cada tanto conforme las sombras se alargaban, hasta que los rayos desaparecieron y Ona rió y blandió el puño hacia el sol de poniente y lo llamó traidor, cobarde. Me contuve para no explicarle lo que son los hemisferios, que estamos obligados a compartir el sol con otras partes del mundo, que si observáramos la Tierra desde el espacio exterior, veríamos hasta 15 anocheceres y 15 amaneceres al día, y que quizá, al igual que comparte el sol, el mundo podría aprender a compartirlo todo, aprender que todo es de todos. Me limité a asentir, en cambio. Sí, el sol es un cobarde, igual que yo. También me callé porque fue precisamente esta tendencia mía a creer, con tanta exaltación, que todos podemos compartirlo todo, lo que me hizo dar con los huesos en la cárcel no hace tanto. He de admitir que la conversación no es algo que me venga fácil y, además, por desgracia, padezco la angustia del pensamiento tácito a cada minuto de mi vida. Ona volvió a reír, y su risa me envalentonó, y quise preguntarle si yo suponía para ella un recordatorio del mal en carne y hueso, y si eso era lo que la colonia pensaba de mí, que yo era el mal, y no porque hubiera estado en la cárcel, sino por lo ocurrido tanto tiempo atrás, antes de que me encarcelaran. Me limité, sin embargo, a acceder a redactar las actas. Por supuesto que sí. No tenía más alternativa, pues yo, por Ona Friesen, haría cualquier cosa. Le pregunté para qué querían las mujeres un documento escrito de las reuniones si no iban a poder leerlo. Ona, que sufre de narfa o nerviosismo, al igual que yo, mi propio nombre así lo dice, viene de álamo, del álamo temblón, el árbol con hojas que tiemblan. El árbol al que también se le llama a veces lengua de mujeres, porque sus hojas están en continuo movimiento. Me respondió con lo siguiente. Ese mismo día, a primera hora de la mañana, había visto dos animales, una ardilla y un conejo, justo cuando la primera cargaba a toda velocidad contra el segundo. En el momento en que la ardilla estaba a punto de entrar en contacto con el conejo, este pegó un salto hacia arriba en el aire, de 2 o 3 palmos de alto. La ardilla, confundida, o al menos a Ona así se lo pareció, se dio entonces media vuelta y cargó contra el conejo desde el otro lado. Todo para encontrarse de nuevo un vacío cuando una vez más el conejo, en el último segundo posible, saltó en el aire y evitó el contacto con la ardilla. Disfruté de la anécdota porque era de Ona, pero no llegué a entender qué había querido decirme exactamente o qué podía tener eso que ver con las actas. Estaban jugando.
me dijo. ¿Tú crees? Le pregunté. Una se explicó. Quizá ella no tenía por qué haber visto el juego de la ardilla y el conejo. Era muy temprano por la mañana, a una hora en que nadie más deambulaba por la colonia, con el pañuelo del pelo demasiado suelto, el vestido arremangado también de cualquier manera, una silueta sospechosa. La hija del diablo, como la ha apodado Peters. ¿Pero llegaste a verlo? ¿Ese juego secreto? Quise saber. Sí, respondió. Lo vi con mis propios ojos. Ojos que en ese momento, mientras me contaba la historia, brillaban de la emoción. Las asambleas han sido organizadas a la carrera por Agatha Friesen y Greta Loewen, en respuesta a las extrañas agresiones que llevan ya varios años atormentando a las mujeres de Molochna. Prácticamente todas las mujeres y niñas han sido violadas desde 2005, y en su momento muchos de la colonia creyeron que era obra de fantasmas o de Satán, en teoría como castigo por sus pecados. Las agresiones sucedían de noche. Mientras las familias dormían, dejaban inconscientes a las niñas y mujeres rociándolas con un spray del anestésico que utilizamos para los animales de la granja y que elaboramos con belladona. A la mañana siguiente se despertaban doloridas y aletargadas, a menudo sangrando, sin entender a qué podía deberse. No hace mucho que se ha sabido que los 8 demonios responsables de las agresiones han resultado ser hombres de carne y hueso de Molochna, la mayoría de ellos parientes cercanos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, de las mujeres en cuestión. A uno de los hombres lo reconocí vagamente. Jugábamos juntos de pequeños. Se sabía el nombre de todos los planetas o, si no, al menos se los inventaba. Su apodo era Froag, que significa pregunta en nuestro idioma. Me acuerdo de que quise despedirme de aquel chico antes de abandonar la colonia con mis padres, pero mi madre me dijo que mi amigo estaba pasándolo mal con los molares de los 12 años y que había contraído una infección y no podía salir de su cuarto. Ahora no tengo tan claro que eso fuese verdad. Pero el caso es que en la colonia no se despidieron de nosotros cuando nos fuimos, ni ese niño, ni nadie. Los demás asaltantes son mucho más jóvenes que yo y no habían nacido. O eran críos de pecho o de 2 o 3 años. Cuando me fui con mis padres, de modo que no los recuerdo de nada. Molochna, al igual que todas nuestras colonias, es autárquica y aplica sus propias leyes. En un principio, Peters pensó en encerrar varias décadas a los hombres en un cobertizo, parecido al mío, pero no tardó en hacerse evidente que la vida de los hombres corría peligro. Salomé, la hermana pequeña de Ona, agredió a uno con una guadaña, mientras que un grupo de colonos borrachos y airados, parientes de las víctimas, colgó a otro por las manos de la rama de un árbol. Murió, al parecer olvidado, cuando los hombres borrachos y airados perdieron el sentido allí mismo en el sembrado de sorgo, junto al árbol. Después de eso, Peters decidió, con el apoyo de los ministros, llamar a la policía para que los detuvieran. Es de suponer que por su propia seguridad, y se los llevaran a la ciudad. El resto de los hombres de la colonia, salvo por los que están seniles o inválidos, y mi persona, por razones que no me honran, han ido a la ciudad para depositar la fianza para los agresores detenidos, con la esperanza de que los dejen volver a Molochna mientras siguen a la espera de juicio. Y cuando los responsables vuelvan, a las mujeres se les concederá la oportunidad de perdonarlos, lo que garantizaría un lugar en el cielo para todos.